Déjeme resumir un poco de lo que hemos visto, porque hay un plan, estamos en un proceso aquí. Entonces comenzamos hablando de cómo Dios se revela y vimos que Él se revela, es Él que tiene que revelarse porque el hombre no es capaz de entender a Dios por su pecado. Entonces Dios se revela por su palabra hecha carne y por el Espíritu Santo que nos guía y nos enseña a través de la palabra. Y la máxima revelación de Dios es Jesucristo mismo. Amén. Entonces hablamos de la revelación progresiva, es que el hombre quedó ignorante y sobre los siglos Dios poco a poco se revelaba al hombre y entonces hasta a través de los profetas y a través de las escrituras, pero hay todavía mucha oscuridad hasta que llegue Jesús. Y entonces Jesús es, si él dice, si quiere ver al Padre, veme a mí. Los que han visto al Padre, han visto a mí, han visto al Padre. Entonces uno puede conocer exactamente cómo es Dios. No hay misterio, el misterio ya se acabó por Jesucristo. Y después Pablo fue llevado al tercer cielo, recibió la revelación del Evangelio para explicarnos qué significa Jesús en nosotros. Entonces la revelación progresiva. Después hablamos de las tragedias, es Dios responsable por las tragedias. Y esa es la pregunta de casi todo el mundo. Y si Dios es amor, ¿por qué tales cosas pasan? Y hablamos de eso, que son tres cosas mayores que tocamos. Número uno, el libre albedrío del hombre bajo su propia carne, su naturaleza caída, que él hace las cosas y de su corazón salen cosas horribles y hechos que tocan a otras personas. Y número dos, por el gobierno del mundo que quedó cambiado drásticamente a Satanás y hasta hoy, hasta que venga Jesús, estamos bajo, dice, el maligno. Todo el mundo mora bajo el maligno. Dios de este siglo, príncipe de la potestad del aire. Él viene para robar, matar y destruir. Su gobierno existe para provocar un ambiente de destrucción y de muerte. Entonces en este ambiente vivimos, pero nosotros ya por fe no estamos limitados a vivir en un ambiente así. Tenemos otras opciones. Y también tercera razón es por el planeta mismo, que quedó chocado y transformado en mal sentido por el diluvio por el pecado. Y entonces el planeta quedó inestable, el clima caprichoso, y hay fuerzas desatadas en el planeta que causan mucho daño, pero no representan la voluntad de Dios, simplemente es resultado del pecado. Y hablamos de la soberanía de Dios, esa debe ser ¿sí? La soberanía de Dios, qué significa y qué no significa, y lo que Dios es, y déjeme aclarar porque siempre eso es chocante con el cerebro, pero Dios es todopoderoso, Dios es soberano, pero tenemos que entenderlo bajo su contexto, que Dios en su soberanía estableció lo que es el universo y cómo funciona. Y cuando Él habla y cuando Él decreta algo, cuando Él dice algo, es eterno. No va a cambiar porque su palabra es eterna. Entonces, cuando uno dice, ¿puede Dios hacer cualquier cosa o lo que quiera? La respuesta correcta es, Dios ya ha hecho lo que quería hacer. Está hecho. Tenemos nosotros que someternos a lo que Él ha hecho para fluir con sus propósitos. Pero Dios no puede negar su palabra, no puede cambiar su palabra, no puede negar ninguna promesa que ha hecho, no puede ser tentado por el mal y Él tampoco tiente a nadie por el mal. Son cosas fijas que Él no va a cruzar porque Él lo dijo. Entonces, cuando Él lo dijo, ya está establecido. Entonces, soberano significa que es Dios y no el hombre que puso las reglas del universo. Y entonces, una vez establecidas las reglas, Dios mismo queda obligado a mantener este orden que Él había decretado. Es el hombre que tiene que aprender cómo vivir en el orden de Dios. Entonces, en 5 minutos, eso es lo que hemos cubierto. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con otra pregunta. ¿Cómo puede Dios, entonces, realizar sus propósitos en el mundo? ¿Cómo puede Dios realizar sus propósitos en el mundo? Dios tiene propósitos, Él quiere hacer algo, Él tiene metas, hay
hay cosas en su mente, en su corazón que Él quiere hacer y ver. Entonces vamos a Isaías 24, 5. Isaías 24, 5. Y vamos a ver pedazos de información aquí que nos pueden iluminar algunos conceptos. Isaías 24, 5. El profeta Isaías dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, dice. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y entonces voy a seguir aquí, sí, voy a seguir. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron, ¿lo dije bien? Disminuyeron, no sé, los hombres, a menos hombres. Ok, lo que me llama la atención, dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, en 5, porque traspasaron las leyes. Ahora, aquí no está hablando de leyes de los 10 mandamientos, necesariamente. Está hablando de leyes que Dios ha establecido para vivir, para el universo. Y entonces tenemos que entender, primera cosa que Dios ha establecido para realizar sus propósitos, se llaman leyes. Vamos a hablar de leyes aquí. Una ley, yo tengo aquí una definición. Una ley es una verdad establecida por Dios. Una verdad establecida por Dios que es eterna, gobierna la creación, es eterna, gobierna la creación y la ordena, lo trae orden. Una verdad establecida por Dios que es eterna, gobierna la creación y trae orden, o produce orden. Algunos ejemplos de las leyes de Dios son las leyes físicas, por ejemplo. ¿Quién es el autor de las leyes físicas que los científicos constantemente están estudiando? Dios es el autor. La ley de la gravedad. ¿Quién hizo la ley de la gravedad? ¿Cuántos creen que cuando yo dejo de caer la pluma va hacia el techo? No, porque es una ley y va hacia abajo. Las leyes de Dios son cosas fijas que están establecidas por Dios. Las leyes físicas incluidas en las leyes de Dios. Tenemos las leyes científicas de la física y cosas así. Tenemos la ley de la matemática. Hay leyes de la matemática que son cosas fijas. Por ejemplo, 2 más 2 son 4 y siempre serán 4. Pero si yo digo, ¿sabe qué? No estoy contento, no estoy conforme con 2 más 2 son 4. Yo quiero hacer algo nuevo. Entonces ahora, en mi vida, 2 más 2 son 5. ¿Okay? Ahora voy a construir una casa. Con 2 más 2 son 5. ¿Cómo va a salir mi casa? Muy mal, ¿ya? Porque 2 más 2 no son 5, son 4. Y a pesar de lo que yo pienso, lo que yo hago, siempre será así. Y hay leyes de muchas ciencias de la matemática y son cosas fijas que Dios mismo en su suprema inteligencia estableció y que recién el hombre está descubriendo, pero son cosas de Dios. Entonces uno no puede, por ejemplo, 2 autos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Ley física, porque ¿cuántas veces lo hemos tratado? ¿Ya? Y produce un choque, ¿sí? Es porque es algo que no se puede hacer. Es una ley. Hay leyes también morales. Y eso sí se revelan en la Biblia, las leyes morales de Dios. Por ejemplo, la fornicación y cosas semejantes. Y hay leyes espirituales que también vamos a conversar, las leyes espirituales de Dios. Entonces, las leyes no cambian.
ni pueden ser violadas. No se puede violar, pero hay una consecuencia. Cuando uno viola la ley de Dios, cualquier ley, hay una consecuencia negativa. Entonces, cuando dice aquí, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, está hablando de muchos tipos de leyes que el hombre estaba rompiendo y pagando las consecuencias y sufriendo las consecuencias. ¿Hay pregunta? Ok, vamos a Romanos 1. 24 a 32. Romanos 1, 24 a 32. Y vamos a ver, porque dijo que la tierra se contaminó bajo sus moradores en Isaías. Y dice, por esta causa la maldición consumió la tierra. Y los habitantes se disminuyeron. Entonces vamos a ver qué pasó en más detalle. Romanos 1, 24 a 32. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, la gente que se apartó de Él, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad que representa las leyes de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso vemos en todas partes hoy en día. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Leyes, está rompiendo leyes, cosas morales que Dios ha establecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o hasta hoy en día dicen que Dios me hizo así, pero Dios no hizo nada fuera de su plan original. Su plan original es la perfección y hombre y mujer los creó. Amén. Entonces, cualquier deviación, se dice, deviación de su plan es algo que es por el pecado, no es por Dios. Y estábamos conversando aquí antes de la clase que aun cuando nacen los bebés con problemas físicos y cosas, y a veces la gente piensa que, bueno, eso es algo de Dios, pero en verdad es la acumulación de mala genética sobre las generaciones que de repente produce algo que no representa lo que era la voluntad pura de Dios. Es algo que es un desafío, sí, por la fe tenemos que conquistar el problema, pero no representa la voluntad perfecta de Dios. Entonces, por romper leyes de Dios, la humanidad sufre las consecuencias. Entonces, en 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué lista, ¿eh? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practiquen. Ese es un contexto de Romanos, pero nos ayuda a entender de qué se habla en Isaías cuando dice que el hombre traspasó las leyes de Dios y está sufriendo las consecuencias. Eso es lo que está pasando y en nuestro mundo lo podemos ver muy fácilmente en la tele en cualquier momento, todo lo que está pasando. Vamos a una ley, ese es como el resultado de romper leyes morales. Vamos a Gálatas 6:7. Gálatas 6:7.
Estoy dando algunos ejemplos nomás de leyes. Hay leyes morales, hay leyes de la física. Entonces, nadie llegó aquí volando hoy. Todos llegaron pegados al suelo, amén, en alguna forma. Si subimos al techo y saltamos, todos van a llegar al mismo lugar, abajo. Son leyes y hay consecuencias. Pero hay leyes también espirituales. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es una ley espiritual. Y vamos a hablar de eso en mucho detalle en el futuro. Pero la ley de sembrar y cosechar es una ley que toca el mundo físico y el mundo invisible también, el mundo espiritual. Es una ley. Y cuando uno trata de hacer algo que no concuerda con la ley de sembrar y cosechar, no va a cosechar las consecuencias que quiere. Porque hay una forma que Dios ha establecido para que cosechemos lo que Él quiere que tengamos. Es por sembrar. Y sembrar en muchas formas, vamos a hablar de eso. Pero esa es una ley espiritual. Ahora, vamos a Jeremías. También con este concepto de leyes. Jeremías 33, 25. Jeremías 33, 25. Aquí es, otra vez, la conversación en su contexto no nos importa tanto, porque lo que dice, hay un pedazo de información que me llama la atención. Entonces no vamos a tener el tiempo para poner todo en su contexto. A veces cuando estamos leyendo es una verdad que sobrepasa el contexto que nos llama la atención. Y entonces dice Jehová, Jeremías 33, 25. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche. Entonces es Dios que estableció las leyes de día y noche. Y si no he puesto las leyes del cielo y la tierra. Y él sigue hablando. Eso es algo para establecer su argumento que él sigue conversando con el profeta. Pero lo que me llama la atención dice que él ha puesto las leyes del cielo y la tierra. O hay leyes de invisibles, del mundo espiritual, cosas que no se pueden romper. Y hay leyes de la tierra que no se pueden romper. Sin embargo, el hombre va rompiendo. Y cuando yo digo no se puede, yo digo no debe romper porque hay consecuencias. Y el hombre está pagando las consecuencias y culpando a Dios. ¿Y por qué Dios permitió eso? ¿Y por qué Dios hizo al otro? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Cuando en verdad somos nosotros por nuestra ignorancia. Acuérdense, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. Y es por nuestra ignorancia que estamos cosechando, sembrar y cosechar las consecuencias de nuestra ignorancia, nuestro pecado, nuestra rebelión, lo que sea. Y cuando nos pasa algo malo, ¿por qué Dios me permitió eso? ¿Por qué me mandó tal cosa? Y no es Dios, simplemente no es Dios. Somos nosotros muchas veces responsables, o nuestros antepasados, o el ambiente en que vivimos. Hay muchas cosas, pero es por romper leyes de Dios. En alguna forma algo está fuera de su orden y hemos pagado las consecuencias. Entonces Dios ha establecido las leyes del cielo y la tierra. Leyes eternas que gobiernan la creación. Gobiernan al hombre, y el mundo físico y el mundo espiritual. Otra vez, no tienen que escribirlo palabra por palabra, pero quiero que tengan el concepto aquí. Dios ha establecido las leyes del cielo y la tierra. Leyes eternas que gobiernan la creación. Al hombre, el mundo físico y el mundo espiritual. Todo está bajo orden. Dios es un Dios de orden. Y no hay nada en su mente, su creación, fuera de orden. Bueno, todo está fuera de orden, pero por el pecado. Pero igualmente las cosas siguen funcionando según leyes espirituales y leyes físicas. Ok.
Segunda cosa que queremos ver, porque estamos contestando otra vez la pregunta, ¿cómo puede Dios realizar sus propósitos en el mundo? Por leyes, entonces hay límites de lo que el hombre puede hacer. Hay límites establecidos por Dios. La segunda cosa que queremos ver se llaman principios. Principios. Ahora, lo que es un principio es diferente. Un principio es una revelación o declaración. Una revelación o declaración que explica cómo las leyes de Dios afectan, o deben afectar al hombre. Un principio es una revelación o declaración que explica cómo las leyes de Dios afectan o deben afectar al hombre. Punto siguiente, está sujeto, eso es bien importante, al libre albedrío del hombre. Un principio está sujeto al libre albedrío del hombre. Entonces vamos a hablar de algunos principios aquí para que capten la idea. Primero vamos a Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Okay, Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Ok, entonces si Dios está hablando y si Dios está revelando principios, vale la pena prestar atención a los principios que Dios nos da, porque nos van a ayudar en vivir una vida victoriosa. Entonces, déjenme hablar de algunos principios, si son principios de cualquier tema. No hay un tema específico que vamos a ver. Solamente quiero que capten la idea de lo que es un principio y cómo está sujeto al libre albedrío del hombre. Vamos primero a Romanos 11:16. Romanos 11:16. Entonces yo voy a saltar de un tema al otro. El tema no es mi meta aquí, es solamente el concepto. Romanos 11:16. Aquí está el principio. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ahora eso a lo mejor es no muy entendible, pero dice, si las primicias son santas, si la primera parte de cualquier crecimiento, cualquier aumento, cualquier ingreso, si la primera parte es santa, lo que queda también está bendecida. Es el principio. ¿Ok? Vamos a ponerlo en términos prácticos. Cuando nosotros obedecemos el principio de las primicias, que bajo la ley se llama el diezmo, pero el diezmo es algo que existe antes de la ley, bajo la ley y después de la ley. El concepto de las primicias. Cuando estamos fluyendo en este principio, si la primera parte de mis ingresos son santos, o en otras palabras, dedicadas al Señor, lo que me queda tiene la bendición de Dios. Es un principio, pero viste que está bajo mi libre albedrío. Si yo no obedezco al principio, yo voy a sufrir las consecuencias. Dios me quiere bendecir. Él quiere que lo que a mí me queda está bendecida. Pero depende de si yo tengo la voluntad de entregarle las primicias. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, o lo que queda también está bendecida. Es un principio. Entonces, ese es un tema que vamos a hablar en febrero o enero, no sé, en más detalle. Otro principio, Gálatas 4:1. Gálatas 4:1.
Okay, es otro principio aquí. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es un pedazo de sabiduría, un pedazo de revelación aquí. Un principio que cuando uno es un novato en algo, a lo mejor como recién nacidos en el Señor, somos hijos de Dios con todos los privilegios y la autoridad y todo, pero no sabemos nada de eso. Y lo que pasa muchas veces, siempre lo que pasa, tenemos que crecer y alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros. Pero mientras estamos en este proceso, somos como todavía esclavos, porque estamos recién entrando y aprendiendo las cosas de Dios. Aun cuando somos en este concepto Señor de todo, tenemos autoridad en nuestras vidas. Pero mientras nos quedamos como niños, entonces los que nacen de nuevo y no crecen y no buscan al Señor y se quedan como niños, entonces es como ser esclavo todavía por falta de revelación. Aun cuando técnicamente, doctrinalmente, están sentados con Cristo y tienen todo adentro, el nuevo hombre, pero no lo saben, son bebés. Entonces, ¿y qué pasa cuando hay un famoso que se hace cristiano? Yo puedo pensar en una lista de famosos que de una etapa en su vida nacieron de nuevo, según ellos, y de repente están por todas partes en las iglesias y por la tele dando su testimonio de hace 2 semanas entregué mi vida al Señor. Y están hablando como voz de Dios, porque son famosos, cantante o estrella del cine, y después de 6 meses, 1 año de eso, ya ¿dónde están? Porque es muy temprano llevar un bebé y ponerlo así, no está listo para ser voz de Dios. Entonces hay un principio aquí que tenemos que entender. Ok, vamos a ver otro. A ver. Vamos a Mateo 6:33, bien conocido. Mateo 6:33. Hay tantos principios. Yo estoy mencionando algunos para que capten la idea aquí, pero hay muchos principios en la Biblia. Si uno comienza a estudiar y meditar en los principios y ser hacedor de estas cosas, su vida va a cambiar. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de la vida que necesitamos, os serán añadidas. Entonces, no dice quitadas. Muchos piensan que entregar mi vida al Señor me va a quitar todo. No, Él te quiere añadir todo. Pero depende de un principio. ¿Cuál es el principio? Buscar primeramente su reino y su justicia. ¿Cómo funciona su reino? ¿Cómo funciona su reino? ¿Qué tiene un reino? Un reino tiene un rey. ¿Tiene? Se dice súbditos, ¿sí? Y tiene reglas, leyes. Busca su reino, busca cómo funciona su reino y todo lo que necesitas va a llegar. Un principio, pero depende de uno. Si yo no busco, ¿y por qué mi hermano tiene tantas cosas y bendiciones y su familia tan bendecida y la mía, mira, y mi ropa, mira, y no tengo nada y estoy siempre enfermo? ¿Y por qué? Dios me está probando. No, es tu ignorancia que te está quitando la bendición de Dios. ¿Ok? Otro principio. 1 de Timoteo 5, vamos a ver otro. Voy a leer de 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, si uno quiere estudiar el tema, en 1 Corintios 9 esto sale en más detalle, pero el principio es los que trabajan en el ministerio, en la palabra, en la iglesia, los pastores son dignos de su salario. Es un principio, pero hay muchas iglesias que, ¿cómo es el dicho que dicen? Señor, que tú mantengas al pastor humilde y nosotros le vamos a mantener pobre. Y hay iglesias así que quieren mantener su pastor bastante humilde, entre comillas, según su concepto, y pobre. Y no están
honrando a su pastor ni dando el salario que él merece, entonces la iglesia sufre porque la iglesia no va a subir más allá del pastor. El pastor va a poner la barra. Y si tiene vida bendecida y está fluyendo la unción de Dios y la gente está sembrando y dando según lo que deben, entonces la iglesia misma, todos van a subir en bendición. Es un principio, pero hay muchas iglesias que no lo hacen. Ok, entonces, la Biblia está llena de los principios y la sabiduría de Dios. Hemos visto como 3 o 4, pero hay cientos de principios. Cuando uno aplica o reconoce los principios de Dios, va a disfrutar una vida mucho más abundante. La Biblia está llena de principios de Dios. Cuando uno aplica y reconoce los principios, disfrutará una vida mucho más abundante. También, hermanos, los principios se aplican a los no creyentes. Hay muchos no creyentes que están viviendo vidas mejores que los creyentes porque han aplicado principios de Dios en sus vidas. Hay muchos ricos y muchos jefes de negocios y mucha gente, digamos, famosa. Y a lo mejor no están aplicando todos los principios y ni se dan cuenta, pero sí están aplicando algunos principios de Dios en cuanto a ser generoso, en cuanto a ser ordenado, en cuanto a ser íntegro, en cuanto a muchos principios. Ellos mismos, sin saber la fuente de los principios, están cosechando los beneficios de los principios porque son resultado de leyes que existen sobre todo. La ley de la gravedad no es solamente para cristianos, la ley de la gravedad es para todos. Y sembrar y cosechar no solamente para cristianos, es para todos. Todos van a cosechar según lo que siembran. Entonces, hay no creyentes que son más astutos que los creyentes. Mientras los creyentes están en la iglesia sufriendo y pensando que Dios los está castigando, los no creyentes están acumulando su provisión y prosperidad y muchas cosas. En algunos casos, ¿me entienden? Pero es porque han aplicado principios de Dios en sus vidas, a lo mejor sin saber que son de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo puede Dios realizar sus propósitos? Otra forma es a través de los pactos. De los pactos. Y en algunas lecciones más vamos a hablar en mucho detalle de los pactos, pero aquí vamos a tocar el tema un poco. Un pacto es un acuerdo entre Dios y un hombre o un grupo de hombres. Un pacto es un acuerdo entre Dios y un hombre o un grupo de hombres iniciado por Dios para el beneficio de los hombres, que es más largo todavía, entonces yo voy a esperar hasta que estén todos listos. Un acuerdo entre Dios y un hombre y un grupo de hombres, iniciado por Dios para el beneficio de los hombres, basado sobre promesas y condiciones. Basado sobre promesas y condiciones. Que obliga a los participantes, mientras el pacto queda vigente, para el beneficio de los hombres, basado sobre promesas y condiciones. Y el pacto obliga a los participantes mientras el pacto queda vigente. Okay, ¿cuál es el pacto más común y corriente hoy en día que se reconoce como pacto? Es el matrimonio. El matrimonio es un pacto. Un pacto es un acuerdo. Vamos a hablar de pactos con Dios y el hombre aquí en un momento, pero para que entiendan el concepto, un pacto es un acuerdo, a veces legal. Por ejemplo, si yo compro un nuevo televisor Sony, yo estoy entrando en un pacto con Sony y por un año, supuestamente, si algo rompe en mi televisor, hay un acuerdo. Ellos lo van a arreglar o me van a dar un nuevo. Es un pacto, un tipo de pacto. Matrimonio es otro pacto. Entonces, la vida funciona según pactos.
Cuando estamos hablando aquí de pactos con Dios, es Dios mismo que inicia los pactos para realizar sus propósitos y para bendecir los que Él quiere bendecir. Vamos a ver un par de ejemplos aquí. Vamos a Génesis 17:2. Dios está hablando con Abraham. Bueno, yo voy a leer de 17, 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ese es un pedazo. El pacto es mucho más amplio que él hace con Abraham, pero Dios inicia el pacto y está haciendo promesas, pero también hay una condición. ¿Cuál es la condición? Él tiene que obedecer y tiene que andar en forma perfecta delante de Dios, o perfecta según el contexto del tiempo. Entonces, eso es algo que Dios quiere hacer porque Dios tenía un plan. Él quiere realizar sus propósitos en el mundo y Él elige un hombre y a través del hombre va a hacer un pacto. Y con este pacto, si este hombre camina en las obligaciones del pacto, Dios puede por el hombre hacer lo que Él quiere hacer en la tierra, porque el pacto tiene que ver con sangre, tiene que ver con pecado, tiene que ver con perdón. Pero si Dios, acuérdense, ¿cómo quedó el hombre después de pecar? Quedó cortado, desenchufado de Dios. ¿Y el planeta pertenece a quién? Al hombre. Y si Dios quería entrar y hacer algo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Entonces, para que Dios tenga puerta abierta para hacer su voluntad en la tierra, Él necesita un hombre. Entonces, Él busca un hombre y busca un hombre, se llama Abraham, un hombre de fe. Y a través de Abraham, Él hace un pacto que vamos a ver en otra lección. Y a través de este pacto, Dios ahora tiene entrada para juzgar a Sodoma y Gomorra y para hacer otras cosas. Pero Él necesita un hombre con pacto. Entonces, para que Dios haga su voluntad, ahora ¿qué pacto tenemos? Vamos a Hebreos, vamos a ver Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Hebreos 8:6-10. Hablando aquí de Jesús. ¿Están todos? Hebreos 8, ok. 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el pacto de la ley se habla, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, la ley, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Él está hablando de algo que sobrepasa un pacto escrito en piedra. Él está hablando de algo escrito en el corazón por el Espíritu Santo, una transformación y etc. Pero el punto aquí es que es Dios que para hacer y realizar sus propósitos en el mundo se requiere un pacto. Y a través del pacto y con su pueblo del pacto, Dios ahora puede hacer lo que quiere. A través de nosotros, ¿qué quiere hacer Dios? Por el mejor pacto que tenemos, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer con nosotros y por nosotros? Ok, para nosotros, pero a través de nosotros, ¿qué quiere hacer? Salvación para las naciones. Él quiere que alcancemos las naciones, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Ese es su corazón, esa es su voluntad. Él quiere alcanzar las naciones con el Evangelio. ¿Cómo lo va a hacer? Él no puede predicar del cielo.
a través de nosotros porque somos del pacto. Claro, entonces Dios sí tiene propósitos y cosas que Él quiere hacer, pero ¿cómo? Por nosotros, por pactos, por leyes, por principios. Así Él va a hacer sus cosas. Próxima forma que Dios usa, que ya hemos visto, se llaman promesas. Promesas. Otra vez la pregunta, ¿cómo puede Dios realizar sus propósitos? A través de leyes, Él establece orden. A través de principios, Él establece potencial, cómo deben funcionar las cosas. A través de pactos, Él entra y trabaja a través de nosotros. Y a través de promesas, Él nos da, es como llaves al castillo. Las promesas, las llaves, para entrar y ver todo lo bueno que hay en el castillo de nuestra herencia. Una promesa, una definición aquí, una declaración condicional de Dios que ofrece, una declaración condicional de Dios que ofrece las bendiciones de Dios a aquellos que cumplen con las condiciones. Una declaración condicional de Dios que ofrece las bendiciones de Dios a aquellos que cumplen con las condiciones. Y no sé cómo se dice, colon. Yeah. Fe y obediencia son las condiciones, fe y obediencia. Entonces, promesas representan la forma que Dios nos quiere bendecir. Vamos lo voy a cambiar aquí. Vamos a 1 de Pedro, o 2 de Pedro. 2 de Pedro 2 de Pedro 1, 2 a 4. Segunda de Pedro 1, 2 a 4. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento. ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz? Okay, ¿cuál es el opuesto? En la ignorancia uno va perdiendo gracia y paz. Okay. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas, ¿cuántas cosas? Que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, tiempo pasado, presente y futuro. Pasado. Ya existen, ¿ok? Por su divino poder, mediante él, otra vez, conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales representan su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, si tiene pluma o lápiz, aquí tienen que subrayar las próximas 4 palabras. Para que por ellas, eso es lo más importante, hermanos, nos ha dado por conocimiento promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, es, en otras palabras, la vida abundante de Dios. ¿Cómo vamos a entrar en la plenitud de la vida abundante de Dios? ¿Cómo vamos a alcanzar nuestra sanidad, nuestra prosperidad, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra familia restaurada? ¿Cómo vamos a entrar y vivir en todo eso? A través de promesas. Dios tiene voluntad, Dios tiene propósitos, Dios quiere hacer cosas, pero ¿cómo? El pacto, anota otra vez Hebreos 8:6, ya lo hemos leído, Hebreos 8:6, dice que tenemos un mejor pacto establecido sobre, ¿qué? Mejores promesas. O el pacto que tenemos por la sangre de Jesús tiene un cimiento. Cada edificio tiene cimiento y depende en el cimiento cuán grande, cuán alto puede ser
el edificio. Si el cimiento es bastante profundo, pueden hacer una torre, ¿sí? Pero si es un cimiento más o menos, puede ser un edificio como este. ¿No? Pero otro piso, no, se cae, porque no hay cimiento. Nuestro pacto está hecho sobre un cimiento que se llaman promesas. Está hecho sobre promesas. Todo tiene que ver con promesas para que Dios realice sus propósitos. Su propósito es que todos los hombres sean salvos, dice en el Nuevo Testamento. ¿Cómo van a ser salvos los hombres? Promesas. La promesa es Romanos 10, 8, 9 y 10. Si uno cree en su corazón y confiesa con su boca, condicional, si uno cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Promesa. Romanos 10, 8, 9 y 10. Nuestra salvación se basa en una promesa. Qué interesante. No se basa en escalofríos, no se basa en emociones, no se basa en sentimientos, no se basa en lágrimas, no se basa en cómo me siento mañana, se basa en una promesa. Todo lo que uno quiere en el reino, busca primero el reino. ¿Ya? Ahí está el reino, promesas. ¿Cómo funciona el reino? Y entonces uno va entrando con las llaves, las promesas. Escrito está, abriendo las puertas de su herencia. Ahí está mi reconciliación, ahí está mi restauración, ahí está mi paz, ahí está mi gozo, ahí está mi hija sanada, ahí está esto, ahí está el otro, por promesas. Uno va aplicando promesas y Dios está realizando su propósito en tu vida. Amén. Eso me gusta. Yo estoy listo ya. Ok. Número 5. Eso vamos a tocar todo eso en más detalle en el futuro, pero ya estamos entendiendo el contexto aquí. Número 5. Otra forma que Dios realiza sus propósitos por proclamaciones, o vamos a decir otra palabra, profecía. Hay cosas que Dios ya ha decretado que van a pasar. Jesús viene otra vez. Es algo ya dicho por Dios. Entonces, por su proclamación, o lo que se llama también profecía, lo que Dios ha decretado que va a pasar por su preconocimiento de algunos eventos, son cosas, así Él va a realizar sus propósitos también. Pero estas cosas son eventos bastante determinantes y únicos de vez en cuando en la historia del hombre. Son cosas que Dios ha establecido en el pasado. Entonces, pero en nuestras vidas vamos a ver que no son cosas predeterminadas. Nosotros tenemos que determinar el resultado de nuestras vidas. Somos nosotros que llevamos las promesas y vivimos en el pacto y aplicamos los principios. Somos nosotros. Pero Dios sí va a mandar a Jesús otra vez. Dios sí va a juzgar todo el mundo. Dios sí va a levantar a los muertos. Son cosas que Él ha profetizado. Pero eso no tiene tanto que ver con nuestra vida diaria. Okay, una proclamación. Una proclamación es una declaración de Dios que demuestra la inmutabilidad de sus propósitos. Una declaración de Dios que demuestra la inmutabilidad de sus propósitos. Algo que Dios ha decretado y va a pasar. Isaías 46, 10. Dice, hablando aquí de Dios, que anunció por lo venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora,
bajo lo que ya tenemos en la mente, sabemos lo que Él quiere, es lo que Él ya ha dicho. No va a cambiar lo que ha dicho. Entonces Dios no es caprichoso y mañana va a decir, no quiero hacer eso, quiero hacer otro. Dios no es así. Entonces lo que Él quiere hacer ya lo ha hecho para nosotros. Pero lo que quiere decir aquí es que desde la antigüedad, lo que no era hecho, que digo mi consejo permanecerá, todo eso habla de lo que cuando Dios ha hablado. En Génesis 3, por ejemplo, Él profetizó la batalla entre Satanás y Jesús. Hay muchas profecías. Isaías 55, la profecía sobre Jesús en la cruz. Salmo 22, también Jesús en la cruz. Hay muchas profecías sobre Israel también, cosas que está pasando hoy en día. Muchas cosas que Dios había proclamado de mucho tiempo antes, que está sucediendo, que no va a cambiar. Entonces así Dios puede realizar sus propósitos y casi todas las profecías Él hizo a través de profetas de un pacto. Así Dios puede hablar. Él necesita a alguien conectado con Él. No representa comunión antes de Jesús, pero sí representa comunicación con Dios por el pacto. Y entonces, en nuestro caso, en Jesús, estamos otra vez en comunión. Pero otra vez, entonces, ya estamos terminando esta primera sesión. Dios, aún siendo soberano, quedó en una forma de hablar cortado de su creación por el pecado y porque Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Pero Dios quiere hacer cosas en la tierra. ¿Cómo puede Él hacer lo que Él quiere hacer en la tierra? Bueno, primero es Él que estableció el orden de todo. Y el sufrimiento tiene mucho que ver con romper el orden de Dios. Es Él que nos dio principios para vivir bien, pero no somos nosotros que rompemos los principios. Es Él que establece un pacto con nosotros por Cristo Jesús. Y este pacto está hecho sobre promesas y a través del pacto y las promesas Dios tiene entrada en nuestras vidas y puede hacer lo que Él quiere para nosotros. Y también es Dios que por los profetas antes ha decretado, y por Jesús mismo y por Pablo, ha decretado algunas cosas que van a suceder. Y así Dios está realizando su voluntad en el mundo a través de estas cosas.